a ti te tocó, don Rodolfo García Priego, estar como secretario del ayuntamiento con Francisco Alor en aquel entonces como presidente, y pues te tocó vivir, ahora sí que Vilma, en su intensidad. En toda su intensidad, Sí. desde que se forma como una depresión tropical por ahí del, si no mal recuerdo, 15 o 16 de octubre, Sí. de hace precisamente 10 años, hasta que, bueno, salió hasta el día domingo, ¿no? Hasta el día domingo 23 Sí. del mismo mes, que estaba abandonando, no del todo, porque estaban todas las bandas nubosas, pero que ella estaba abandonando la parte de tierra en la zona norte del estado de Quintana Roo. Fíjate que nosotros hablábamos ese día con Michelle Rosengaus y nos decía, cuando estábamos en Cancún, y nos decía que iba a ser de 36 horas, entonces mínimo de 36 horas, entonces me llamaron a mí personas y me dijeron que no seamos alarmistas, Sí. que cortáramos esa transmisión. Sí, y lo tuvimos 51 horas. Y lo tuvimos 51 horas afectando específicamente la ciudad de Cancún. Así es que, y nos dijeron, nos criticaron a ti y a mí que porque éramos alarmistas, cuando estábamos hablando con el experto, no lo estábamos diciendo nosotros, Sí. y Michelle Rosengaus dijo, 36 horas mínimo y aguas, cuídense. Porque decía Michelle Rosengaus en aquel entonces, es un huracán muy grande, no sabemos en qué categoría va a entrar a tierra, que entró en categoría 4 afortunadamente, no sabemos cuánta agua va a soltar, pero que va a estar encima de ustedes un buen rato es un hecho, porque el desplazamiento es lento y va a seguir lento. Y en ese momento todavía, bueno, ya se había convertido en huracán, pero se convirtió de tormenta a huracán casi en 24 horas, Sí. y de 5. Sí, O sea, un poquito más de las 48 horas, las pero 48. fue verdaderamente rápido. si venía, era una tormenta. Sí, recordemos, por ejemplo, que el gobernador del estado y el presidente municipal, en ese entonces Francisco Alor, y el gobernador Félix, se encontraban incluso en una gira en España y tuvieron que regresar de manera inmediata para atender este fenómeno meteorológico. Cuando venía ya el huracán, ¿cómo se activan los protocolos? ¿En qué momento deciden dar la orden a los hoteles de evacuar? Por ejemplo, que me parece que es la parte más delicada como destino turístico. Así es. Desde el momento en que se detectó en específico esta formación nubosa y que se fue clasificada como una tormenta tropical, en ese entonces nos daban un pronóstico donde se iba a dirigir en una dirección oeste, pero así recta. Se presumía en principio, todavía estábamos por ahí a lo mejor del día 17, 18, se presumía que iba a impactar en la zona sur del estado. Así estaba el pronóstico del centro de huracán en Miami, así estaba el pronóstico de la Comisión Nacional del Agua, que los más importantes en ese entonces para nosotros. Sin embargo, después se veía la formación de un frente frío que venía descendiendo del Golfo, y eso fue lo que provocó que en lugar de un avance directo hacia el oeste, comenzara a curvear, que es el proceso natural, pero curvió en demasía. Llegó a decirse todavía el día, por ahí incluso del 19, que no iba a tocar ninguna parte de la costa del estado de Quintana Roo, porque estaba curveando, incluso que no iba a pasar por Miami, sino que nos iba a pasar rozando y sí con una afectación, pero no tan severa. Pero ese es un problema invariablemente con los huracanes. Siempre que hay una formación de un frente frío que es de alta presión y el camino del huracán es un camino de bajas presiones, siempre que se presenta esa circunstancia, queda uno en una situación, si no precisamente de azar, pues sí de azar para la ciencia, porque no lo puede definir a la perfección. Eso fue lo que nos sucedió y por eso se fue costeando, disminuyó su velocidad, hubo momentos en que desplazaba 4 kilómetros por hora y cuando nosotros fuimos afectados era a 7 kilómetros por hora, pero tuvimos el ojo del huracán mitad en tierra de la jurisdicción de Benito Juárez y mitad en el mar, entonces ni terminaba y se seguía alimentando de esa energía, ¿no? Claro, en ese momento incluso pudimos salir de las casas y parecía que había terminado. Sí, que no pasaba en medio nada. del ojo de, ¿qué pasó, no? Sí, y sí. Afortunadamente, pues sí hubo la suficiente comunicación e imaginación de las personas para entender que lo que pasa es que estábamos en el gran ojo de este huracán impresionante. Y perdón que lo diga, pero con Radio Ayuntamiento, que fue la única antena que no cayó, sí, no se cayó de las transmisoras, y fuimos auxiliares de muchos. Nacional de Periodismo, por así eso, es, se lo llevó. Así es. Sí, no, es que era impresionante realmente lo que sí. Cuando termine, ¿qué panorama ven?
veíamos la realidad de las cosas, veíamos un panorama desalentador. A pesar de que teníamos ya incluso la presencia del presidente de la República, del presidente Fox, teníamos la presencia indudable de la Secretaría de Gobernación a través del Sistema Nacional de Protección Civil, teníamos muchos apoyos a Armada de México, pero extraordinaria, Ejército Mexicano, todos extraordinarios. Pero los daños materiales que veíamos, y yo creo que a muchos de los cancunenses nos preocupa eso, sabemos que si cumplimos con las reglas de seguridad, no nos va a pasar nada tal vez en nuestra integridad física. A lo mejor un porcentaje menos probable, pero también nos pase nada en nuestro patrimonio. Pero la afectación a la economía de Cancún, pues esa es indiscutible. Los espectaculares, ¿qué experiencia te deja el haber tenido espectaculares, tú como autoridad en ese entonces? Todavía andábamos hace 2 años litigando un asunto de esos donde nos demandaron en el ayuntamiento por haber quitado muchas estructuras, precisamente antes de que entrara el huracán. Y tuvimos litigios y demandas, infinidad de cosas. Pero yo creo que Cancún tiene que ser un lugar cuidado en ese sentido. A lo mejor, espectacular. Así es, no espectacular. O si se colocan espectaculares, tendría que ser con una estructura lo suficientemente flexible para que se quite en el momento, se quite de manera rápida e inmediata antes de la entrada de un huracán, porque se tornan en verdaderos proyectiles. Es un gusto saludarte. Muchas gracias. Han pasado los años y sigues siendo la persona amable y que atendía nuestras invitaciones y nuestros llamados. Te agradecemos mucho. Al contrario, gracias. Tu amistad y que hayas asistido a este aniversario que estamos rindiendo. Y yo nada más le preguntaría a don Rodolfo. A don Rodolfo le preguntaría nada más ya para terminar. ¿Somos distintos hoy, a 10 años? ¿Es diferente el cancunense en general respecto a cómo estamos preparados para recibir un huracán? Yo creo que sí. Ahorita yo no estoy directamente dentro de la administración, estoy asesorando al presidente municipal en muchas cuestiones que me consulta, al secretario del ayuntamiento. Y eso me ha permitido ver cómo reacciona la ciudadanía ante los avisos, y he estado en las reuniones de protección civil. Yo creo que sí hemos creciendo la cultura respecto a este tipo de fenómenos, pero también debo decirlo, no hemos llegado al ideal. Al ideal sería ya que las gentes que los ciudadanos cada año tuviésemos ya la previsión, por ejemplo, de generar nuestro autoabasto, cuando menos por el término de 3 a 5 días. Antes se decía 3 días, ahora ya con la experiencia de Ulma, del 3 a 5 días, el agua, tener vehículos cargados de combustible, etcétera. Yo creo que sí hemos crecido. Sin embargo, bueno, nos falta. Todavía falta, porque en ese entonces teníamos a lo mejor pues cerca de los 600,000 habitantes, hoy más o menos. Y hay más nuevos que no han vivido eso también. Así es. Que no han experimentado lo que se vive, entonces. Por eso hay que mejor compartirlo, hagan caso cuando suceda esto. Y no pasa nada, prepárense bien, ese es el chiste. Nuevamente, mil gracias. 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 Continuamos aquí en su programa y gracias por estar con nosotros. Hay más cosas interesantes todavía que vamos a compartir, imágenes que, amigos, no se las pierdan.